Muy bien, vamos a ver un caso de estudio. Vamos a trabajar en este caso de estudio con compras en un supermercado. En este tutorial vamos a realizar un análisis de la cesta de mercado de los datos transaccionales en una tienda de comestibles. La identificación de frecuencia de víveres comprados con reglas de asociación, eso es básicamente lo que queremos buscar, patrones de consumo. Para esto vamos a utilizar el algoritmo a priori y vamos a evaluar de una manera eficiente un conjunto de reglas de asociación obtenidas a través de este algoritmo. Vamos a ver cómo son nuestros datos. Nuestro análisis de la cesta de mercado utilizará los datos de compra de un mes de su funcionamiento de una tienda de comestibles del mundo real. Los datos contienen 9.835 transacciones, alrededor de 327 transacciones por día, aproximadamente 30 transacciones en una hora en un día hábil de 12 horas. Esto lo que sugiere es que el minorista no es ni particularmente grande ni particularmente pequeño. Tenemos un buen conjunto de datos suficientemente representativo como para poder identificar reglas de asociación dentro de ese conjunto. Vamos a ver las reglas de asociación en R. Vamos a trabajar con un conjunto de datos llamado groceries.csv. Cuando tomamos este conjunto de datos vamos a observar que no se trata de un CSV normal y corriente, dado que cada transacción tiene una cantidad distinta de elementos en sus filas, claro, porque cada fila corresponde a una transacción y cada transacción es una compra de supermercado y cada compra de supermercado, digamos, un carrito de compra tiene una cantidad variable de productos. Entonces, cuando lo tratamos de leer como un archivo CSV, el R va a intentar colocar los datos dentro de un data frame, pero el data frame es rectangular, es decir, tiene una cantidad de columnas fija. Por tanto, él va a tomar la primera fila, va a ver la cantidad de productos que tiene y luego va a asumir que todas las demás tienen la misma cantidad de productos. Entonces esto nos va a dar un problema importante porque va a haber transacciones cortadas o transacciones incompletas y nos va a empezar a mezclar información y no nos va a funcionar. Para poder cargar este tipo de información, vamos a tener que valernos de otro tipo de estructuras de datos que no son los data frame. Para ello, vamos a utilizar un paquete llamado ARules, que tenemos acá, que es el paquete que contiene el algoritmo a priori, pero también contiene algunas facilidades para trabajar con estructuras de datos distintas al data frame, pero como si fueran un data frame. Básicamente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar en una matriz cada transacción, en una matriz donde todas sus columnas representan todos los productos posibles que tiene el supermercado, y cada columna va a ser un 1 o un 0, es decir, un 1 si una transacción contiene ese producto particular o 0 si no lo contiene. De manera que vamos a tener una gran matriz con muchas columnas, con 9.800 y tantas filas, en donde vamos a tener unos y ceros, pero fundamentalmente ceros. Por esa razón, vamos a trabajar con lo que llamamos una matriz dispersa, es decir, una matriz que va a almacenar físicamente solamente aquellos valores de las columnas que contengan valores distintos de 0. Eso nos va a permitir ahorrar memoria, no tenemos que almacenar en memoria una cantidad de ceros inmensa en relación a los productos que realmente se compraron en cada transacción, pero nos va a permitir manejar esa matriz dispersa como si fuera un data frame. Utilizaremos la funcionalidad proporcionada por el paquete rules. Para instalar vamos a utilizar lo siguiente. Bueno, install package rules, dependencias en true, y luego cargaremos la librería rules y la librería rules-vis. Esta librería no hace falta realmente para ubicar o detectar reglas de asociación, pero sí para hacer ciertas visualizaciones bien interesantes que cuenta R para este tipo de técnicas. Muy bien. Vamos entonces a leer el archivo groceries.csv. Una vez que lo hemos descargado de internet, que estará disponible en la aula virtual, vamos a utilizar la función read transactions. Esto nos va a permitir crear una matriz dispersa que almacenará la información no exactamente como está dentro del archivo CSV, sino más bien de la manera como la expliqué previamente. Vamos a definir una variable llamada abarrotes, a la cual le asignaremos read transaction groceries.csv y le indicamos que el separador es la coma.
En este tipo de técnicas no trabajamos con datos numéricos reales, sino más bien con datos de cierta forma categóricos. Si nosotros tenemos una transacción compuesta por una serie de productos, cada uno de esos productos es un valor, digamos, un evento. Entonces podemos definir cada tipo de producto distinto como una columna. Si tuviéramos datos continuos, no podríamos definir cada uno de sus valores como columna y por tanto no podríamos aplicar el método a priori. Esta es una limitante importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar reglas de asociación dentro de un conjunto de datos. Vamos a tener que categorizar todos nuestros datos de manera de poder aplicar este tipo de técnicas si queremos hacerlo en un conjunto de datos que tenga datos numéricos. Muy bien, leemos las ventas, nuestras transacciones dentro de nuestra variable abarrotes y podemos hacer cosas como lo siguiente. Si aplicamos la función summary sobre los abarrotes, nos va a decir una información bastante resumida sobre esta estructura de datos. Se trata de una matriz de 9.835 transacciones objeto de tipo C4. Podemos hacer inspecciones, por ejemplo, yo quiero ver las primeras 4 transacciones. Podemos utilizar para este tipo de estructura la función inspect para inspeccionar nuestra matriz. En este caso le estoy pidiendo que me dé las primeras 4 transacciones y me da una lista con 4 conjuntos. En la primera, por ejemplo, tiene frutas cítricas, margarina, leche lista, me imagino que instantánea, pan semiterminado, probablemente esto es para el horno o algo por el estilo. La segunda transacción tiene coffee, café, frutas tropicales, yogur. La tercera transacción tiene leche entera. La cuarta tiene queso crema, meat spread, creo que esto es sándwich o algo por el estilo, sándwich de carne, beef fruit, yogur, etc. Entonces, bueno, fíjense cómo nos presenta las transacciones la función inspect sobre los abarrotes. También podemos preguntar cosas como la frecuencia que tienen los diferentes productos. Item frequency para los primeros 3 productos nos va a dar el nivel de soporte de cada uno de esos productos. Recordemos que el soporte es la proporción de veces que ese producto aparece en el total de transacciones. Por tanto, por ejemplo, comida instantánea 0.008, esto será un 0.8% aproximadamente, aparece esta las comidas instantáneas. Leche de larga duración 0.03, esto es un 3%, es decir, la leche de larga duración aparece un 3% de las veces. Limpiador abrasivo, etc. Si queremos saber, por ejemplo, queremos ordenar de mayor a menor, podemos tomar el item frequency de todos los abarrotes y ordenarlo de manera decreciente y tomamos los primeros 3. Entonces fíjense cómo aquí puedo obtener cuáles son los productos de mayor venta. Fíjense que la leche entera aparece en un 0.25, la proporción de veces que aparece en las diferentes transacciones. Eso significa que está un 25% de las veces en las diferentes transacciones. Los vegetales, un 19%, los rolls, un 18%. Entonces estos son los 3 productos más vendidos en este supermercado, al menos en ese mes de ventas. Podemos ver acá gráficamente, Item Frequency Plot nos permite graficar las frecuencias o los soportes individuales de cada uno de los productos. Aquí estoy tomando solamente aquellos productos que tienen un soporte de 0.1, es decir, que ocurren en un 10% de las ventas o más. Aquí tenemos agua embotellada, vegetales, soda, frutas tropicales, leche entera, yogur, etc. Entonces este es un gráfico interesante que nos muestra los productos que tienen un soporte superior al 10%. Aquí podemos verlos, pero en vez de graficar los que tienen un soporte superior al 10%, estamos graficando el top 20, es decir, los 20 productos con mayor soporte. En este caso, Item Frequency Plot nos los grafica de mayor a menor
tomando los 20 primeros. Aquí habíamos visto leche entera, vegetable, pero no leo la primera palabra, los roles, soda, yogur, agua embotellada, etcétera, tropical fruit, etc. Fíjense que nosotros habíamos visto hasta acá, pero como estamos tomando los primeros 20, nos muestra algunos productos con soporte menor al 10%, bueno, porque estamos tomando simplemente los 20 primeros, los 20 de mayor soporte. Ok, aquí podemos ver, este es un experimento que hice para mostrar cómo se comportan las matrices dispersas. Vamos a utilizar la función image para mostrar el contenido de la matriz, pero no como números, sino como puntos. Voy a dibujar en negro aquellas celdas que tienen un 1 y en blanco las que no tienen nada, las que están vacías. Aquí estoy mostrando simplemente las primeras 5 transacciones, pero vamos a mostrar las primeras, digamos, 100 transacciones. Aquí estoy tomando 120 transacciones al azar, estoy haciendo un sample de abarrotes, estoy tomando 120 transacciones y aplicándole un image. Fíjense que aquí tengo las diferentes transacciones que tomé al azar y aquí tengo todos los productos que se venden en ese supermercado. Fíjense cómo la mayoría de la matriz está en blanco y hay unos cuantos puntos negros. Esto significa que hay bastante información vacía, eso es lógico. Recordemos que cada transacción no tiene muchísimos productos, de hecho la mayoría de las transacciones tienen alrededor de 3, 4, 5 productos, mientras que la cantidad de productos es muy grande, por tanto es lógico pensar que cada fila esté fundamentalmente llena de ceros. Muy bien, para aplicar la técnica de búsqueda de regla de asociación, básicamente creamos una variable llamada reglas y le asignamos la función a priori. Esta función está en la librería aRules. Le pasamos como parámetro abarrotes, que es nuestro conjunto de datos, nuestra matriz dispersa, y una lista de parámetros. Esta lista de parámetros básicamente tiene 3 elementos importantes, que son el soporte mínimo que deben cumplir las reglas para ser seleccionadas, la confianza mínima que debe tener una regla para ser seleccionada y el mínimo número de elementos que deben tener las reglas. Una vez que corremos el algoritmo, que corre relativamente rápido y mostramos, no aparece nada, es decir, no obtuvimos ningún resultado. ¿Por qué no obtuvimos ningún resultado? Veamos. Una forma de abordar el problema de establecer el soporte es pensar el mínimo número de transacciones que necesitamos para considerar que un patrón realmente sea interesante. Por ejemplo, se podría pensar que si un artículo se compra al menos 2 veces al día, es decir, aproximadamente 60 veces al día, entonces puede valer la pena. Es decir, si lo compramos 2 veces al día y estamos trabajando con un mes, estaríamos hablando de 60 veces. Bueno, a partir de ahí es posible calcular el nivel de apoyo necesario para encontrar solo las reglas de asociación que cuenten con esta cantidad de transacciones como mínimo. Vamos a establecer entonces el soporte con 60 entre 9835, que es igual a 0,006. Entonces vamos a utilizar como soporte 0,006 y no el 10% o el 50% que habíamos marcado antes. Creo que habíamos colocado 50%. El 50% de soporte es ilusorio, es decir, es casi imposible pensar que un conjunto de datos va a aparecer en la mitad o más de las transacciones de las ventas de ese supermercado. Entonces, bueno, a menos que estemos en una situación económica como la que estamos en este momento, que es un poco extraña y que rompe un poco los esquemas tradicionales económicos, pero en general no ocurre de esa manera. El ajuste de la confianza mínima implica un equilibrio difícil. Vamos a ver. Vamos a probar con un umbral de confianza del 25%, lo que significa que para ser incluido en los resultados, la regla tiene que ser correcta en al menos el 25% de las veces. Es decir, cuando el conjunto se presenta, esa regla debe tener una confianza del 25% para poder ser escogida como una regla interesante. Es útil establecer el mínimo largo del conjunto frecuente como 2, porque no tiene sentido hablar de una regla de un solo elemento.
Muy bien, entonces vamos a aplicar nuestra técnica de nuevo, vamos a correr el algoritmo a priori sobre el conjunto de datos abarrotes, pero ahora pasando los parámetros de soporte como 0,006, confidence como 0.25 y min-len, el mínimo largo del conjunto de frecuente, como 2. Entonces observen que ahora sí obtenemos un resultado. Vamos a ver, vamos a ver el summary de las reglas y obtenemos 463 reglas. Muy bien, vamos a ver cómo podemos evaluar el desempeño de estas reglas. Vamos a ver cómo podemos escoger de estas 463 cuáles son las mejores reglas. Hay 150 reglas que tienen solamente 2 artículos, mientras que 297 tienen 3 y 16 tienen 4. El apoyo y la confianza no son muy sorprendentes, ya que los utilizamos como los criterios de selección de las reglas, pero sin embargo podríamos alarmarnos si la mayoría o la totalidad de las reglas estuvieran muy cercanas a los umbrales mínimos. Por tanto, estamos teniendo muy pocas reglas o estamos tomando exigencias demasiado grandes. La tercera columna, el lift, vamos a ver lo que significa. Es una medida de cuánto más probable es que un ítem se pueda comprar en relación con su tasa de compra típica, dado que se sabe que otro artículo ha sido comprado. Veamos, el lift de la regla de X implica Y es la confianza de X implica Y entre el soporte de Y. Si cambiamos, digamos, lo que significa la confianza, vamos a ver que esto es equivalente a pensar en el soporte de XY, del conjunto conformado por X unido con Y, entre el soporte de X por el soporte de Y. Vamos a ver qué significa esto. La confianza nos dice la proporción de transacciones en las que la presencia de la pieza o conjunto X da lugar a la presencia del elemento o conjunto Y. La confianza de X conduce a Y, es decir, de X implica Y, no es la misma que de Y implica X. Son dos valores distintos. Supongamos que en una tienda de comestibles la mayoría de la gente compra la leche y el pan. Son dos productos que se venden muchísimo, por ejemplo, en una panadería. Esperaremos encontrar muchas transacciones, tanto con leche como con pan. Sin embargo, si el lift de leche implica pan es mayor que 1, esto implica que esos dos elementos se encuentran juntos más a menudo de lo que cabría esperar si fuesen comprados independientemente al azar. Es decir, recordemos lo que significa las probabilidades condicionales. Cuando dos eventos son independientes, la independencia lo que significa es que la probabilidad de uno afecta, el hecho de que uno ocurra afecta la probabilidad del otro. Esto en general, desde el punto de vista matemático, también se interpreta como que la probabilidad de que ambos eventos ocurran simultáneamente es equivalente a la multiplicación de la probabilidad del evento X por la probabilidad del evento Y. Si estas dos probabilidades, el producto de las probabilidades independientes y el producto de las probabilidades juntas, son iguales, se dice que los eventos son independientes. Ahora bien, si esas dos relaciones no son iguales, es decir, si el producto, la probabilidad de que ambos ocurran juntos, dividido entre la probabilidad de que ocurran por separado multiplicadas, es distinto de 1, entonces significa que hay una dependencia, hay una interdependencia entre esos dos elementos, es decir, que el hecho que uno ocurra afecta la probabilidad del otro. ¿Qué quiere decir esto? Si el lift de leche implica pan es mayor que 1, eso significa que ellos se venden juntos proporcionalmente más de lo que se deberían vender si no tuvieran nada que ver. Entonces, eso es lo que nos dice el lift. Vamos a ver. Un valor de lift grande es un fuerte indicador de que una regla es importante y refleja una verdadera conexión. Podemos subir el valor del soporte para bajar la cantidad de reglas. Probaremos entonces con un soporte de 0.01. Vamos a ver qué ocurre. Al correrlo nos generan unas 170 reglas, lo cual está bastante bien. Porque recordemos que después tenemos que analizar cada una de ellas para poder ver lo que significan y cuál realmente de ellas corresponden a patrones interesantes. Podemos ver las reglas específicas utilizando la función inspect. Por ejemplo, las primeras 3 reglas del objeto reglas
se pueden ver de la siguiente manera. Si yo pongo inspect, reglas, corchete 1.3, me va a mostrar las primeras 3 reglas. Aquí las tenemos. Queso duro implica leche entera. Butter, miel, leche, ¿cómo se llama? Mantequilla, creo que es lo que esto significa. Implica otros vegetales y mantequilla implica leche entera. Entonces aquí tenemos el soporte de cada una de las reglas, la confianza de cada una de las reglas y el lift. Observen que en estas 3 reglas en particular el lift es superior a 1, lo que significa que hay una relación relativamente fuerte, es decir, que estos productos vienen juntos con mayor frecuencia de lo que vendrían si no tuvieran nada que ver realmente uno con el otro. Vamos a ver entonces lo siguiente, vamos a ordenar las reglas por lift y vamos a tomar las primeras 5, las que tienen un lift más grande. Observemos que esto lo podemos hacer con la función inspect, pero vamos a tomar solamente el head, es decir, las primeras 6 reglas ordenadas por lift. Entonces vamos a ordenar las reglas por lift de mayor a menor y vamos a tomar las primeras 6 y luego inspeccionamos esas reglas. Entonces fíjense lo que nos está dando como resultado. Frutas cítricas y otros vegetales implican esto sería algo así como tubérculos. Aquí tenemos el soporte. Observen el lift más grande, 3.29, es decir, que hay una relación muy fuerte entre estos dos conjuntos de datos. Aquí tenemos las 6 reglas que tienen un mayor nivel de lift. También podemos obtener un subconjunto de reglas según algún criterio, por ejemplo, las que contienen una palabra clave, por ejemplo, berries. Entonces, si yo hago el inspect de la subconjunto de las reglas donde los ítems incluyen la palabra berries, entonces aquí vemos todas las reglas que implican esa palabra. Entonces, fíjense, berries implica yogur, etcétera, etcétera, es decir, como fresas, moras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, en este caso esta tiene un lift bastante alto. Entonces, pues así podemos buscar además reglas que impliquen, que contengan algún tipo de palabra, algún tipo de frase que queramos estudiar, digamos, de manera especial. Pudiera ser necesario convertir las reglas en data frame. Por ejemplo, si nosotros queremos guardar esas reglas como un archivo CSV, puede ser interesante convertir las reglas como un data frame. Fíjense cómo nos generan nuestras reglas. En este caso las reglas son 170 con 4 variables. Las variables corresponden justamente a lo que ya hemos visto, al soporte, a la regla como tal, el lado izquierdo y derecho, al soporte, a la confianza y el lift. Muy bien. Esto sería útil, por ejemplo, si quisiéramos guardar las reglas como un archivo de valores separados por coma. Fíjense cómo aquí estamos guardando las reglas, pero las reglas en su formato dataframe, en el archivo abarrotes _reglas.csv. Vamos a inspeccionar el modelo. Las columnas indicadas en izquierda y derecha se refieren a la parte izquierda, LHS, y el lado derecho, RHS de la regla. LHS es la condición que para activar la regla, es la precondición, mientras que el lado derecho es el resultado esperado de esa condición. La primera regla se puede leer como que esta norma abarca aproximadamente el 0.1% de las transacciones y es correcta en el 41% de las compras que implican queso duro y leche entera. Es decir, el primer elemento, el 0.1, es el soporte, mientras que el 41% corresponde con la confianza. El valor del lift dice lo mucho más probable que es para un cliente comprar leche entera en relación con la media de los clientes, teniendo en cuenta que él o ella compró un queso duro. Entonces, como ya sabemos que alrededor del 25.6% de los clientes compran leche entera, porque es el soporte de la leche entera, que lo vimos al comienzo, mientras que el 41% de los clientes que compró queso duro también compró leche entera, entonces podemos calcular el lift como 0.41 entre 0.256 y eso nos da 1.6, que es el lift de esta regla. Es decir, que estos productos se venden juntos un 60% más de lo que cabría esperar si fuesen independientes.
Fíjense como también podemos hacer algunas visualizaciones interesantes gracias a Rules-Viz. Si hacemos el plot de las reglas, nos muestra un gráfico en el cual tenemos todas las reglas representadas por puntos dentro de este diagrama de dispersión, pero aquí tenemos la confianza y aquí el soporte. El lift está representado por un color de más claro, los más pequeños, los lifts más bajos, a los más oscuros, los lifts más altos. Observen cómo la mayoría de las reglas tienen un soporte relativamente bajo y algunas tienen un soporte bastante alto, pero son muy pocas. Por otro lado, en relación a la confianza, ahí están más o menos bien dispersas a lo largo entre el 25% y el 50 o 60% aproximadamente, lo cual indica niveles de confianza bastante altos. Aquí tenemos dibujando las 170 reglas que obtuvimos en la última ejecución del método a priori. Por otro lado, podemos aplicar otro tipo de métodos en la visualización, como por ejemplo el método agrupado, que nos permite ver las reglas, pero en función de las partes izquierdas y derechas de las diferentes reglas. Aquí tengo la parte izquierda de las reglas, arriba, aquí tengo a la derecha, la parte derecha de las reglas. Y las reglas aquí están visualizadas con diferentes tamaños y colores, es decir, el tamaño representa el soporte, las más grandes son las que tienen mayor soporte y las más oscuras son las que tienen mayor lift. Fíjense que normalmente las que tienen mayor soporte tienen un menor lift, mientras que las que tienen mayor lift generalmente suelen tener menor soporte. Por otro lado, aquí podemos ver cómo la leche entera es muy importante a nivel de conjunto derecho o de parte derecha de la regla. Es decir, que hay muchos elementos que apuntan o que conllevan a la compra de leche entera. Y por otro lado vemos que hay cierto tipo de reglas del lado izquierdo de las reglas que potencian muchos productos, como por ejemplo estas que está acá, estas salsas, más otra serie de elementos, potencian con alto nivel de soporte productos como otros vegetales, leche entera, soda, roles, etc. Entonces, esto es una manera de visualizar las reglas bastante interesante porque nos muestra cuáles son aquellas que tienen mayor presencia dentro de las transacciones, mayor soporte o mayor lift. Otra manera de verlo es como usando el método de graph, en donde podemos ver a través de un grafo las diferentes reglas. Vean cómo muchos productos apuntan a la leche entera. Algunos de ellos a través de reglas con mayor o menor soporte, con mayor o menor lift. Aquí tenemos el soporte entre 0.1 y 0.015, de 0.01 a 0.015, y el lift, que es el color, entre 1.157 a 2.37. En este caso, estamos solamente tomando 20 reglas, porque hacer una visualización en grafo de 170 reglas, generalmente produce como resultado un gráfico muy difícil de leer. Sin embargo, también podemos ir tomando las reglas que nos interesen por determinados tipos de palabras clave, por determinados rangos de soporte, etc., e ir haciendo gráficas independientes a nivel como grafos para cada uno de esos subconjuntos de las reglas. Vamos a ver cómo podemos interpretar estos resultados. A pesar del hecho de que la confianza y el lift son altos para la regla plantas de maceta implica leche entera, esta no pareciera ser una regla muy útil. No parece haber una razón lógica por la que alguien pudiera comprar o estar más propenso a comprar leche entera cuando ha comprado una planta de maceta. Sin embargo, los datos sugieren lo contrario. Un enfoque común es tomar el resultado de las reglas de asociación y clasificarlas en tres categorías: las adicionables, triviales o inexplicables. Algunas reglas son claras y otras son útiles, pero es menos común encontrar la combinación de ambos factores. Veamos las reglas triviales. Las reglas triviales incluyen reglas que son tan obvias que no vale la pena mencionar. No son claras, son muy claras, pero no son para nada útiles. Es trabajo del científico de datos identificar y expulir estos resultados. Si usted reporta el hallazgo, por ejemplo, de pañales implica fórmula, es probable que no sea tomado en cuenta para ningún análisis futuro. Reglas inexplicables. Las reglas son inexplicables si la conexión entre los elementos es tan poco clara que averiguar
la manera de usar esa información requeriría un proyecto de investigación adicional. La regla puede ser simplemente un patrón aleatorio en los datos, por ejemplo, una regla que indica que pepinillos implica el helado de chocolate, puede ser debido a que un solo cliente cuya esposa es embarazada tenía antojos regulares en extrañas combinaciones de alimentos durante ese mes. Entonces, bueno, eso pudiera significar que ese producto a lo mejor tiene el nivel de soporte que estamos buscando, pero en realidad no es una regla real. Las mejores reglas son lo que llamamos las gemas ocultas. Son aquellas no descubiertas en patrones que parecen obvias una vez que son descubiertas. Esas son las reglas perfectas porque son las que nos dan una información muy útil que anteriormente era desconocida. Dado el tiempo suficiente, se podría evaluar para cada regla las 170 reglas para encontrar estas gemas ocultas. Bueno, esto es todo con respecto a la clase de reglas de asociación. Aquí les dejamos en el aula virtual una lectura complementaria. Aquí tenemos el archivo, el script con el ejemplo que acabamos de ver y el archivo de datos que pueden utilizar para reproducir este tutorial. Aquí tenemos el experimento que hicimos y esta breve guía de lo que son las reglas de asociación, cómo se construyen, cómo funciona el método a priori, qué es lo que significa cada uno de los elementos que contiene, etcétera, etcétera. Muy bien. Acabamos de estudiar una técnica muy importante dentro de la minería de datos que permite encontrar parte de lo que buscamos con las técnicas de minería de datos, que es buscar patrones. Estas técnicas requieren un conocimiento de los datos, hay que tomar decisiones para poder parametrizarla correctamente, pero como vimos, nos puede generar como resultado un conjunto muy grande de reglas que hay que analizar una por una para poder identificar cuáles realmente son triviales, cuáles son inexplicables o cuáles son efectivamente lo que estamos buscando, lo que llamamos las gemas ocultas o los patrones desconocidos y realmente útiles. Entonces, si logramos aplicar una técnica de este tipo sobre nuestro conjunto de datos, es posible que nos permita identificar patrones que a lo mejor no habíamos identificado. Yo he conocido ejemplos de la aplicación de este tipo de técnicas en la evaluación de proyectos, en la identificación de proyectos que pueden tender a ser exitosos o no dependiendo de la combinación de determinados elementos dentro de su formulación. La identificación de factores de riesgo para detectar cuáles son los elementos que conducen a determinado tipo de enfermedades o que al menos aumenten la probabilidad de determinado tipo de enfermedades, o la construcción de sistemas de recomendación en sistemas de ventas en Internet, en la cual podemos proveer a los usuarios la sugerencia de productos que a lo mejor no habían contemplado, que no habían pensado en comprar, pero que una vez que los ven dicen: eso es lo que yo estaba buscando, lo que yo necesitaba. Fíjense cómo estos sistemas de recomendación producen un incremento en las ventas y además una cosa muy importante, y es que es lo que ha permitido en el Internet de hoy la identificación, el alcanzar lo que llamamos los productos oscuros, es decir, aquellos productos que están disponibles a la venta en Internet, pero que no, por falta de recursos de inversión y publicidad, no se conocen. Sin embargo, ha habido bestsellers, ha habido productos que han sido altísimos en ventas por su alta calidad, pero que no requirieron gran inversión en publicidad, debido a que los sistemas de recomendación los identificaron, los ubicaron y los presentaron ante los clientes, y los clientes los compraron porque eran efectivamente unos buenos productos. Entonces, los sistemas de recomendación son herramientas altamente poderosas y la mayoría de ellos se basan en bases de conocimiento construidos con reglas de asociación ubicadas o descubiertas a través de métodos como el que acabamos de ver. Hasta aquí la clase de hoy, muchas gracias, hasta la próxima.